Lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre la forma en que entiendes la realidad, y no es exageración. Imagina descubrir que tu percepción del mundo, de los sentidos, de la materia, incluso de tu propia identidad, pudo haber sido construida a partir de una ilusión cuidadosamente diseñada, y que un hombre, décadas atrás, no solo lo percibió, sino que logró descifrar los códigos ocultos que rigen la conciencia humana, y luego desapareció de manera repentina. ¿Coincidencia? El gobierno estadounidense no lo creyó. Él creía que el universo era como un holograma vivo, donde cada parte contiene el todo, y que nuestro cuerpo es una antena capaz de captar esas realidades invisibles. Isaac Bentov no era solo un científico excéntrico con ideas descabelladas, estaba adelantado a su tiempo, tanto que después de su misteriosa muerte, sus estudios comenzaron a circular discretamente en archivos confidenciales de la CIA. ¿Qué sabía que lo volvía tan peligroso? ¿Y por qué la mayor agencia de inteligencia del mundo estaría interesada en la meditación, las ondas cardíacas y los estados alterados de conciencia? Ahora, detente y piensa. ¿Y si todo lo que sientes, decides y crees es el resultado de un sistema que ya entendió cómo funciona tu mente antes incluso que tú? ¿Y si, en realidad, vivimos en una realidad editada y nunca se nos informó de ello? Esto no es solo otra teoría de conspiración. Es un viaje por documentos oficiales, experiencias psíquicas militares y experimentos que ponen en duda los límites del cuerpo, la mente y el espíritu. Y prepárate, estás a punto de cruzar una línea que quizá nunca más te permita ver el mundo con los mismos ojos. ¿Estás listo para enfrentar la verdad definitiva? Él no usaba bata blanca ni trabajaba en laboratorios secretos. Era inventor, místico, científico autodidacta y, sobre todo, un visionario con una curiosidad feroz sobre lo que existe más allá de la realidad aparente. Su nombre era Isaac Bentov, y su misión no era menos ambiciosa que mapear la conciencia humana, pero su enfoque era todo menos convencional. Bentov creía que la realidad no era fija, sino una especie de tapiz vivo, moldeado por la percepción. Para él, la conciencia no surgía del cerebro como un subproducto biológico, era el campo base de todo, anterior a la materia, y el cuerpo humano, una herramienta de sintonización. Él decía, el cerebro es un decodificador, la mente es la lente, y el alma es el verdadero observador. Utilizando modelos que mezclaban física, biología y espiritualidad, pasó años construyendo diagramas y analogías para explicar lo que llamaba el sistema multidimensional de la existencia. En sus dibujos, el ser humano aparece en capas, cuerpo físico, alma, yo superior y una dimensión de total unificación, donde todos se funden en un solo campo. Una imagen que, a primera vista, parece esotérica, pero que carga una sofisticación estructural que la física moderna aún apenas empieza a comprender. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. Según Bentov, la separación que percibimos entre las personas, tú estás allá, yo estoy aquí, es un truco de la percepción sensorial. La realidad real es continua, interconectada, y eso no era solo una metáfora poética, era literalmente medible. Él observó que el corazón humano, al latir, envía impulsos mecánicos que se propagan por la columna hasta el cerebro, sincronizándose con los campos electromagnéticos naturales de la Tierra. Esas microoscilaciones, decía él, crean un ritmo armónico entre el cuerpo y el cosmos, algo que él creía que era la clave para acceder a estados expandidos de conciencia. Es en este punto donde empezamos a tocar algo profundo. Si el cuerpo humano funciona como una antena capaz de sintonizar otras realidades, entonces, ¿qué más puede captar? ¿Y qué sucedería si alguien, como Bentov, descubriera cómo hacerlo de manera intencional y sistemática? Poco tiempo después de afirmar públicamente que había encontrado formas de expandir la percepción humana usando técnicas específicas que aceleraban el sistema nervioso, Bentov abordó un vuelo rumbo a Japón. Estaba a punto de reunirse con grandes científicos para compartir su mapa de la conciencia, pero su avión nunca llegó a destino. En 1979, el vuelo que partía de Chicago se estrelló antes incluso de salir de Estados Unidos. El hombre que quería revelar los bastidores del universo murió sin poder divulgar completamente su hallazgo, o tal vez alguien se aseguró de que así fuera. Lo curioso es que, años después, fragmentos de su trabajo comenzaron a aparecer en documentos confidenciales desclasificados del gobierno estadounidense. Al parecer,
Sus ideas, ridiculizadas por la ciencia tradicional, no solo fueron tomadas en serio por ciertas agencias, sino que inspiraron programas enteros de investigación. Pero, a diferencia de Ventov, esos proyectos no buscaban la expansión de la conciencia para el autoconocimiento. Ellos buscaban control. ¿Qué revela esto sobre el interés institucional en manipular la percepción? ¿Serán los estados ampliados de la mente una amenaza para el modelo actual de realidad o una llave para liberar a la humanidad de siglos de limitación sensorial? Si Ventov tenía razón, y cada uno de nosotros posee capas interconectadas con la totalidad del universo, ¿qué más está tratando de decirnos nuestro cuerpo? ¿Y por qué aún no hemos aprendido a escucharlo? Ahora necesito preguntarte, ¿sabías que existe una técnica mental prohibida, revelada en un capítulo oculto de la Biblia, que líderes mundiales y celebridades usan para manifestar sus deseos y controlar su propia realidad? Y que la Iglesia intentó censurar este conocimiento por más de 1500 años porque activa áreas de tu cerebro que jamás imaginaste usar. Hoy, estudios científicos demuestran que esta técnica realmente provoca alteraciones específicas en el patrón de actividad cerebral, lo que confirma su eficacia. Así es, todo esto fue revelado recientemente, y muchas personas están teniendo acceso a esta técnica secreta, quedando impresionadas con los resultados que están alcanzando. Como este contenido es sensible y ya fue censurado en el pasado, decidimos explicarlo todo en un video completo publicado en nuestro propio sitio. Si deseas descubrir más sobre este poder mental oculto, pausa el video ahora, apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en la pantalla, o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado aquí abajo. Imagina que cada latido de tu corazón sea, en realidad, un impulso cósmico, una pequeña onda vibrando en armonía con el universo. ¿Suena demasiado poético? Ventov no lo creía. Para él eso era ciencia, una ciencia que la mayoría aún ni siquiera ha comenzado a comprender. Demostró que el corazón no es solo un órgano que bombea sangre, sino un oscilador de baja frecuencia capaz de generar ondas estacionarias que atraviesan el cuerpo, sincronizándose con el campo electromagnético del planeta. Estas oscilaciones son tan sutiles que durante mucho tiempo pasaron desapercibidas, pero estudios recientes, como los del Instituto HeartMath, confirmaron lo que Ventov afirmaba décadas antes de que existiera la tecnología para comprobarlo. El campo electromagnético del corazón se extiende varios metros más allá del cuerpo físico e influye directamente en la actividad cerebral. Esto lo cambia todo, literalmente todo. Ahora piensa, si tu corazón emite una vibración que influye en tu cerebro e interactúa con el campo a su alrededor, ¿qué pasa cuando esa vibración entra en resonancia con otros sistemas naturales, como el pulso de la Tierra, la vibración de las células o el campo de otra persona? Según Ventov, el cuerpo se transforma en un instrumento de altísima sensibilidad, capaz de captar frecuencias sutiles que escapan a los sentidos comunes. A esto él lo llamaba afinación consciente. ¿Pero será que estas enseñanzas pueden desbloquear conocimientos sobre nuestras mentes? ¿Y si la meditación, esa que muchos ven como simple relajación, fuera en realidad una tecnología espiritual de ajuste de frecuencia entre cuerpo y cosmos? Para Ventov, meditar no era vaciar la mente, era afinar el cuerpo como si fuera un instrumento musical. Cuando esa afinación ocurre, decía él, el individuo entra en un estado de coherencia entre corazón y cerebro, lo que genera una apertura perceptiva. Las fronteras entre sujeto y objeto se disuelven, el tiempo se dilata y la realidad empieza a percibirse como un campo unificado. En otras palabras, el cuerpo se convierte en un puente entre el mundo físico y el no físico. Ese estado, según él, no era exclusivo de místicos o yogis iluminados. Era una capacidad humana natural, olvidada por falta de uso. Afirmaba que la realidad que percibimos es solo un recorte limitado, filtrado por nuestros sentidos, que tienen un alcance extremadamente reducido. Lo que vemos, escuchamos y sentimos es apenas una franja estrecha de un espectro inmenso, y la meditación, cuando se practica con precisión, abre esa grieta perceptiva, revelando una realidad mayor, continua e interconectada. Es como si estuviéramos dentro de una habitación con ventanas empañadas. La mayoría se conforma con mirar las sombras. Ventov quería abrir por completo esas ventanas. Él veía el cuerpo como el gran portal, no solo una máquina biológica, sino una antena viva conectada al flujo universal.
Un sistema capaz de captar frecuencias, transformar energía e incluso alterar la percepción del tiempo y del espacio. Pero hay un giro inesperado. Mientras él hablaba de esa sintonía como un camino hacia la libertad, la expansión y la integración con el cosmos, otras fuerzas empezaron a verlo desde una perspectiva muy diferente. Lo que para Bentov era iluminación, para el aparato militar, era un arma. Si es posible expandir la conciencia a través del cuerpo, entonces también es posible restringirla, moldearla, manipularla. Si la percepción puede ser alterada por frecuencia, sonido e intención, imagina lo que sucede cuando esas técnicas caen en manos equivocadas. Y fue exactamente eso lo que comenzó a aparecer en archivos confidenciales. La misma estructura que Bentov describía como un camino hacia el autoconocimiento empezó a usarse como un mapa de acceso a la mente humana. Entonces, la pregunta ya no es si el cuerpo puede acceder a otras realidades. La cuestión ahora es, ¿quién más descubrió esto? ¿Y qué están haciendo con ese poder? ¿Alguna vez te has preguntado por qué una agencia de inteligencia estaría interesada en técnicas de meditación, frecuencia cardíaca y estados alterados de conciencia? No parece exactamente el tipo de cosas que uno esperaría de espías y militares, pero en 2003 salió a la luz un documento oscuro de 29 páginas, el llamado Gateway Process, un informe confidencial de la CIA que describía métodos para expandir la percepción humana y acceder a dimensiones más allá del tiempo y el espacio. Y para quienes conocían el trabajo de Itzhak Bentov, aquello sonaba extrañamente familiar. Página tras página, el informe describía el cuerpo y la mente como sistemas de oscilación capaces de generar estados no ordinarios de conciencia. Términos como resonancia cerebral, frecuencia cardíaca coherente, proyección de la conciencia e incluso viajes interdimensionales estaban ahí, exactamente como Bentov lo había teorizado décadas antes. Solo que ahora, no como especulación filosófica, sino como activos estratégicos. Según el documento, dominar estas técnicas podría permitir algo que parecía sacado de la ciencia ficción: visión remota, la habilidad de ver lugares y eventos a distancia sin salir del cuerpo, espionaje sin presencia física, percepción del futuro, comunicación más allá de las limitaciones del lenguaje. Todo esto era tratado con seriedad. Y lo más inquietante, era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. ¿Será que la expansión de la conciencia se convirtió en un arma secreta? ¿Será que el propio campo de la espiritualidad está siendo usado como un laboratorio invisible para pruebas de manipulación psíquica? Al investigar los proyectos paralelos, surgen detalles aún más desconcertantes. Uno de ellos involucraba el uso de pulsos rítmicos, sonidos casi inaudibles que, al dirigirse al cerebro, alteraban las ondas cerebrales y los estados emocionales sin que la persona se diera cuenta. Otro proyecto probaba microgestos y ruidos codificados en espacios públicos para transmitir mensajes a operativos, manipulando decisiones sin pronunciar una sola palabra. La lógica era simple. Si puedes resonar con la mente de alguien, puedes sugerir acciones directamente al inconsciente y la persona creerá que fue su propia idea. A esta técnica se le dio el nombre de entrainment biológico, alinear la frecuencia de un organismo con una fuente externa hasta que se convierta en la nueva referencia interna. Una danza invisible entre emisor y receptor, donde el pensamiento libre comienza a derrumbarse sin que la víctima siquiera lo perciba. Pero quizá el punto más perturbador sea el uso de la disociación controlada. Algunos agentes eran entrenados para entrar en un estado en el que se desconectaban de la percepción sensorial común y activaban una conciencia ampliada. En términos prácticos, lograban recordar todo con exactitud, observarse a sí mismos en tercera persona y actuar con una claridad emocional extrema, casi como si estuvieran fuera del tiempo. El mismo fenómeno que Bentov describía como iluminación, pero ahora usado para interrogatorios, espionaje y control conductual. La ironía cruel es que las técnicas creadas para expandir la percepción y reconectar al ser humano con su esencia fueron cooptadas con el propósito opuesto: moldear el pensamiento, manipular decisiones, inducir realidades fabricadas. El puente entre ciencia y espiritualidad no fue pavimentado con sabiduría, sino con intención estratégica. Y todo esto plantea una cuestión urgente. Si la realidad es un campo de frecuencias, entonces, ¿quién controla esas frecuencias? ¿Controla todo lo que ves, sientes y crees?
Estamos hablando de una ingeniería de la percepción, no de forma explícita, sino a través de estímulos que actúan por debajo del umbral consciente, luces, sonidos, patrones, algoritmos, un ecosistema sensorial diseñado para modular lo que llamamos realidad. El peligro no es solo ser engañado, es no saber que fuiste engañado. Es vivir en un mundo donde tus decisiones, pensamientos y memorias fueron moldeados antes incluso de que despertaras. Y si todo esto parece extremo, considera, ¿por qué un sistema de control gastaría tanto tiempo, energía y dinero en algo que supuestamente no funciona? La verdad es que sí funciona, y por eso fue asumido en silencio. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si la percepción puede ser manipulada hasta ese punto, ¿qué más está siendo moldeado sin nuestro consentimiento? No se trata más de teoría, se trata de ingeniería conductual en tiempo real. Lo que comenzó como experimentos de laboratorio con frecuencias y meditación silenciosa, hoy se ha convertido en un sistema global de manipulación perceptiva. Y lo más aterrador, tú participas en él todos los días, sin darte cuenta. Algoritmos que moldean tu feed, luces de pantallas que alteran tus neurotransmisores, patrones de notificación que activan ansiedad, adicción, apatía. El campo de batalla no está en las calles, está en tu mente, y las armas son invisibles: datos, predicciones, microintervenciones. Estudios avanzados en neurociencia conductual como los realizados por Alex Pentland en el MIT revelan que con suficientes datos es posible predecir lo que una persona hará antes incluso de que lo decida. Tus patrones de movimiento, de habla, hasta cómo sostienes el celular son indicadores que alimentan modelos predictivos. Y una vez que esos modelos saben cómo actúas, también saben cómo influenciarte. Y esto no termina ahí. El propio diseño de las plataformas digitales está hecho para generar bucles de comportamiento. Una mínima alteración en colores, sonidos o en el tiempo de exhibición de un contenido ya es suficiente para cambiar tu reacción. A eso se le llama ajuste de contexto, y es tan imperceptible como eficaz. Un simple retraso en el envío de una notificación puede aumentar tu ansiedad y volverte más susceptible al siguiente mensaje. Es manipulación disfrazada de conveniencia. ¿Estás listo para cuestionar qué es realmente una elección? Porque quizá el libre albedrío que tanto defiendes ha sido secuestrado por un sistema que te entiende mejor de lo que tú mismo te entiendes. Pero aquí entra el giro final. La manipulación solo funciona porque el sistema sabe cómo funciona tu mente. Y quien reveló esto al mundo, décadas antes de que existiera Internet, fue Bentov. Él mapeó la arquitectura de la conciencia con una precisión casi quirúrgica, y lo que debería habernos liberado terminó siendo usado para encarcelarnos, en una prisión sin barrotes, donde el carcelero es invisible y la llave parece estar en nuestro propio bolsillo. El control de la percepción ya no requiere laboratorios subterráneos ni agentes secretos. Está en el diseño de una pantalla, en la banda sonora de un video, en el orden de los resultados de una búsqueda, y la consecuencia es devastadora. Vivimos realidades paralelas, construidas por algoritmos que refuerzan nuestras creencias y aíslan cualquier posibilidad de ruptura con la narrativa dominante. Dos personas, viviendo en el mismo mundo físico, pueden habitar universos mentales completamente distintos, cada una absolutamente convencida de que su percepción es la correcta. Eso no es coincidencia, es arquitectura intencional, y cuando la percepción colectiva es moldeada de esa forma, la realidad deja de ser algo experimentado y pasa a ser algo programado. Pero hay algo aún más sombrío. Investigaciones recientes muestran que la luz azul, ampliamente usada en pantallas, afecta directamente los circuitos de recompensa del cerebro, disminuyendo la producción de dopamina y aumentando la receptividad a las sugerencias. Esto no es un fallo, es una función. Las patentes de estas tecnologías están, curiosamente, en manos de las mismas corporaciones que definen el flujo de información mundial. Y aquí volvemos al punto de origen. Bentov, él veía el cuerpo como un instrumento de afinación con el universo, un camino de liberación, un portal hacia lo real con R mayúscula. Pero el mismo mapa que abre puertas también revela atajos. Y ahora, esos atajos están siendo explotados no para liberar, sino para domesticar. La verdadera guerra no es ideológica, es vibracional, es por tu atención, tu intención, tu percepción, y si no lo sabes, ya perdiste. Ahora piensa,
Si todo lo que ves, sientes y crees puede ser ajustado sin que lo sepas, ¿qué queda de verdad en ti? Si llegaste hasta aquí, respira hondo, porque después de sumergirte en este laberinto de frecuencias, percepciones y control invisible, una pregunta inevitable resuena: ¿quién está realmente al mando de tu conciencia? Y no olvides dar clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder a un conocimiento que estuvo oculto por generaciones, pero que ahora puede ser justo lo que te faltaba para desbloquear tu verdadero potencial mental y espiritual. Cuando descubrí el trabajo de Bentov, recuerdo una madrugada en la que no pude dormir. Sus palabras me atravesaron como un código antiguo que, de repente, cobraba sentido. Cerré los ojos, puse atención en los latidos de mi corazón y por primera vez sentí que no estaba ahí solo para mantenerme con vida, sino para conectarme. En ese momento comprendí que quizá la respuesta a todo lo que buscaba no estaba afuera, en un sistema, en un gurú o en un video, sino adentro, esperando por sintonía. Y si tú también sentiste ese llamado durante el video, entonces algo ya empezó a moverse dentro de ti. La percepción, una vez expandida, nunca vuelve a su tamaño original, y eso es hermoso, pero también es peligroso, porque ahora ves los engranajes, y ya no hay manera de no verlos. Ahora hablemos en serio y con una ligera sonrisa. Si este video te abrió la mente, no olvides dejar tu like. Es como un namaste digital. Comenta qué fue lo que más te provocó, aunque haya sido un simple ¿qué? Y claro, suscríbete al canal, porque aquí no solo rompemos la Matrix, bailamos encima de ella. Y si crees que el algoritmo te está manipulando, entonces manipúlalo tú de regreso presionando ese botón rojo aquí abajo. Simple, elegante y subversivo. Y mira estos dos videos que están apareciendo en la pantalla. No te voy a decir de qué tratan. Solo te adelanto que uno de ellos esconde una verdad que fue censurada por décadas. ¿Y el otro? Digamos que puede hacerte dudar si tu memoria es realmente tuya. Da clic ahora o prepárate para soñar con este contenido hasta mañana. Tú decides.